hemos hecho un esfuerzo de realizar estimaciones de impacto, teniendo presente que hay mucha incertidumbre y que no tenemos acceso a datos oficiales. Más sin embargo, en función de la matriz de insumo-producto del Banco Central, la última que está disponible en el sitio web del 2016, y la división de sectores de actividad económica, más algunos indicadores de conversaciones con empresarios, sector productivo y alguna experiencia particular que he tenido con el tema de facturaciones, nos permiten estimar que después de un crecimiento del 2.1% en el 2019, el impacto esperado en crecimiento va a ser duro. Estamos estimando una caída en el Producto Interno Bruto del 6.7%, de 63 billones de dólares a 59.3 billones, pero luego, como ha pasado en otras crisis, esperamos que haya un efecto rebote en el 2021, que como la base es más pequeña, nos tire a un 5.9% y que después regresemos a la trayectoria que veníamos teniendo en el orden del 3,5%. Siguiente, por favor. Este es un estimado que hago en función de conversaciones con algunos líderes paretos de los sectores de actividad económica y algún modelo que en el pasado tenía de proyección un poco entre el IMAE y la facturación con medios de pago. Claro, en este momento vemos la tercera semana de marzo del 2020 comparado con la tercera semana del 2019 en Costa Rica en cuanto a comportamientos de facturaciones con medios de pago distintos al efectivo. Y vemos claramente que hay dos grandes sectores ganadores, las farmacias que prácticamente duplican la facturación comparativa en la tercera semana de marzo, los supermercados creciendo un 75%, pero luego vemos una línea decreciente negativa y que se va prolongando conforme nos movemos a mano derecha, desde las ferreterías con el 5% hasta obviamente los sectores más ligados con el turismo, que son los que están viendo su actividad mucho más fuerte, afectadas desde caídas del 50% hasta caídas prácticamente del 100%. Sigamos. Este gráfico, un poco complicado, lo que hace es tomar las actividades económicas según el Banco Central y en función de las caídas esperadas en el IMAE y los pesos de cada una de estas actividades dentro del valor agregado total, es que estimamos cómo algunos sectores crecen, en el caso de comercio, salud, información, aportes al PIB, y luego hay otros sectores cuya contribución más bien es negativa, y eso nos hace que la tasa interanual del peor mes que estimamos nosotros, que es abril del 20, en comparación con el índice del IMAE a abril 2019, nos dé un golpe severo del 16.5% de contracción. Sigamos. Claro está, nuestra expectativa es que conforme se vayan flexibilizando las medidas que lógicamente se han tenido que tomar de cuarentena, de restricción de la actividad humana, comercial, en protección de las vidas, que conforme esto se vaya flexibilizando en el tiempo, como ven, las tasas interanuales siguen siendo negativas, pero nuestra expectativa es que esa caída se vaya reduciendo en el resto del año para que, en vista de que el primer mes y el segundo mes venían positivos, pues tengamos una caída total interanual del 6.7% en el Producto Interno Bruto para el 2020. Sigamos. Carlos. Quisimos poner en contexto esta caída del 6.7 que estamos proyectando con otras caídas que históricamente hemos sufrido en el pasado. La verdad es que para encontrar algo similar tenemos que remontarnos a 1982, donde el PIB ese año se contrajo en un 7.3%.
La caída del 2009, que fue una caída importante para el país, fue de tan solo un 0.97% del PIB. ¿Okay? Sí hay que notar que luego de estos años de contracción ha venido una recuperación, ¿verdad? Y que en el caso de la caída del 2009 ayudó a sostenerla, que tuvo un año previo de crecimiento relativamente importante. Pero aún así es importante porque esto trae recuerdos de las cicatrices que dejó en todos esta crisis del 82. Entonces creímos oportuno hacer una comparación para todos aquellos que recuerdan esa crisis de la situación que tuvimos en ese momento versus la que tuvimos ahora. Por ejemplo, en el precio del petróleo en esa oportunidad aumentó casi un 150%, mientras que esta vez estamos viendo una caída en el precio del petróleo de 58%. La crisis del 82 también nos tomó con una caída de 62% en el precio del café, siendo el café un producto de exportación que representaba un 27% del total. En estos momentos, el café solo representa el 2% de las exportaciones totales. La tasa de interés a la que el país se tuvo que financiar ese desbalance en su balanza de pagos tan considerable fue cercana al 25 o 30% en dólares, mientras que hoy nos encontramos con una tasa de interés cerca de sus puntos nominales más bajos en la historia. El crecimiento, como lo vimos, fue en 1982 de 7.3, esta vez proyectamos un menos 6.7, pero el déficit que tenía Costa Rica al entrar a esta crisis era de un 19%, mientras que hoy estamos hablando de un déficit del 6.9%. También el nivel de reservas internacionales en ese momento era negativo y de 2.3 veces negativo, mientras que en esta oportunidad nos toma con un nivel de reservas considerablemente más cómodo. Entonces, no podemos volver a suponer que lo que se presentó en ese momento va a ser lo que vamos a vivir ahora, porque la situación estructural del país es radicalmente distinta y las condiciones globales de la economía también. Adelante. Bueno, aquí lo que tenemos es lo que esperamos en cuanto a la tasa de desempleo abierto. Lamentablemente esta crisis nos toma con una situación de debilidad. Ya la economía el turismo representa el 8% del PIB de manera anual y representa a nivel del empleo aproximadamente el 12% de los ocupados totales, de los 2.200.000 personas ocupadas antes del COVID. Entonces, nuestro estimado es que en el peor momento de la crisis, en abril, la tasa de desempleo prácticamente se va a duplicar. Entre abril y mayo tendríamos 645.000 personas desempleadas. Esto es bien importante por los efectos sociales y eventualmente de estabilidad que puedan tener, y por eso la importancia de las medidas en ayuda de estos ciudadanos costarricenses, que si multiplicamos por 3 personas por hogar, pues estamos hablando de prácticamente entre un 40-45% de los 5 millones de habitantes afectados por una contracción de ingresos. Y claro, conforme la economía vaya recuperándose en el tiempo y se permitan flexibilizar las restricciones que se están tomando para proteger las vidas humanas, pues que a su vez la tasa de desempleo caiga para que alcancemos en diciembre nuestro mejor estimado de una tasa mucho menor del 26%, aunque sí mayor al nivel histórico del 12.4%, quedaríamos con 15.8%
cerca de 393,000 personas desempleadas. Sigamos, Ignacio. Carlos. En cuanto a la posible ayuda fiscal que el Ministerio de Hacienda y el gobierno están pensando utilizar como remedio al desempleo, tenemos que se ha hablado de un fondeo para un subsidio de desempleo que aproximadamente andaría o rondaría los 439,000 millones de colones. Esto es parte de un paquete de un total de ayuda fiscal de 3.4% del PIB. Adelante. Esta es mía, si quieres, Carlos, te ayudo. Sí. Bueno, efectivamente, el gobierno ha estado conversando sobre la posibilidad de establecer fondos de ayuda o fondos de subsidio. El anterior era el que explicaba Carlos que se estaría nutriendo de una reasignación de partidas presupuestarias, se estaría nutriendo del impuesto a los combustibles, si querés devolverte un momentito, Ignacio, y se estaría nutriendo eventualmente del impuesto de aportación solidaria sobre los salarios. Ahí el tema en discusión es si, como el señor ministro mencionó, 500,000 colones o, como el señor presidente anunció que eventualmente sería escalas graduales sobre 1.100.000 colones, en cuyo caso tanto las pensiones como los salarios del sector público, sector privado más afectados serían aquellos entre 2 millones, 2 millones y medio de manera transitoria, para que con estos ingresos se pueda establecer una ayuda de 3 meses equivalente a 230,000 colones para necesidades básicas de este grupo de 500,000 hogares afectados. Sigamos. Pero paralelamente el gobierno también anunció al puro principio, y entendemos que la próxima semana esto va a discusión en la Asamblea Legislativa, un plan Proteger. Ese plan Proteger, que fue el 1.000.000 de millones de colones, ha venido cambiando por distintos ajustes. Lo que sí es cierto es que haya aprobado el crédito de la Corporación Andina de Fomento, de los cuales se habló de 500 millones, pero recordemos de que hay 100 que se devuelven en la forma de capitalización, de tal manera que el disponible son 400 millones de dólares. El fondo de titularización de utilidades futuras por los próximos 12 años del INS se cambió ahora por un proyecto de ley que se va a discutir, que es una participación en el patrimonio del INS de un 7%. La suficiencia patrimonial, el capital mínimo que una compañía de seguros debe tener, cumple con un límite regulatorio, y al quitarle ese 7%, 130 millones de dólares, el INS no tendría problema, estaría bien holgado en cuanto a la suficiencia, por lo que en lo personal no creo que haya inconveniente con eso. Luego está el plan Pagar, que ya el ministro de Hacienda había anunciado de recolectar por una sola vez los 400 millones de dólares de los superávit de las entidades públicas. Hay un préstamo del BID y de Proparco por 380 millones de dólares, y luego el gravamen incremental que se hizo a las pensiones de lujo. Si sumamos esos elementos, pues tendríamos un fondo equivalente a 1.400 millones de dólares, que junto con el fondo anterior de subsidios nos daría un equivalente a casi 3.4% del PIB. Es una suma muy importante, es muy grande. De ahí que lo importante es no solamente este origen de fondos, lo que hace falta de parte del Ejecutivo, y esperamos verlo, es el plan de aplicación. ¿Dónde se van a aplicar estos fondos? ¿Cuántos de estos 1.400 millones de dólares van a ir a gastos de salud necesarios por la crisis en la que estamos incurriendo? ¿Cuánto va a ir a proteger el empleo y de qué manera y cómo se cruza eso con los fondos de subsidios anteriores? ¿Y cuánto es lo que se va a dedicar a seguir financiando el gasto corriente, que, como ustedes ya escucharon a Chantal, una de las grandes preocupaciones después de esta crisis es el tamaño del déficit fiscal y el tamaño de la deuda,
por lo que ya deberíamos estar pensando en contener el gasto corriente, incluso en posponer gastos de capital, porque sí, el impacto va a ser severo. Sigamos. Ahora sí, Carlos, perdón. En cuanto a las medidas monetarias, que son absolutamente indispensables que acompañen las medidas fiscales, el Banco Central ha manifestado su intención de participar en el mercado secundario comprando títulos de gobierno para mantener la estabilidad en los precios de los títulos. Ha manifestado también participar en el mercado de liquidez organizado por la Bolsa Nacional de Valores para mantener la liquidez del mercado de dinero. También va a participar ayudando a las operadoras de pensión complementaria a financiar las salidas del Fondo de Capitalización Laboral con un monto aproximado de 228.000 millones de colones. También ha afirmado su intención de participar como prestamista de última instancia, si fuera necesario, a las instituciones financieras. Ha hecho una gestión por reducir la política monetaria en 1% y también está tomando medidas para flexibilizar la normativa bancaria para permitir readecuaciones de créditos sin que necesariamente perjudiquen a el deudor y que no afecten la liquidez del sistema. Para seguir adelante y entrar en el tema del déficit fiscal, estamos viendo un déficit que sin duda alguna va a crecer y estamos proyectándolo en que probablemente va a llegar a un 8.8%, lo cual es un nivel anormalmente alto y de bastante preocupación. Aquí lo que estamos haciendo es una revisión al caso original planteado por el Ministerio de Hacienda, tratando de cuantificar los efectos que cada una de estas medidas tendría sobre el déficit. Solo por el efecto de que la contracción del PIB va a ser de menos 6.7, el denominador se nos va a contraer y por lo tanto, solo por ese efecto el déficit va a aumentar a un 6.7%, aún con los mismos niveles de gasto e ingreso que teníamos originalmente proyectados. Sin embargo, va a haber, proyectamos nosotros, una disminución en la recaudación por efecto de la contracción económica. La contracción reduce los ingresos fiscales. Va a haber medidas compensatorias en los impuestos extraordinarios sobre los salarios y los combustibles y va también a generar ingresos extraordinarios el Plan Proteger. Como habló Gerardo, hablamos de medidas en el INSS, de los superávits y un impuesto solidario a las pensiones que ayudarían a reducir el impacto. Por otro lado, tendríamos el impacto fiscal de los subsidios a los desempleados, que estamos estimando que no van a poder ser únicamente por 3 meses, sino que va a ser necesario mantenerlos por todo el año, ya que la economía no va a tener una recuperación tan rápida y la cantidad de gente desempleada es muy importante. Y también estamos proyectando que el gobierno efectivamente va a buscar hacer un paquete de ayuda fiscal tanto al ciudadano como a la empresa, como al sistema de salud, para completar un paquete de aproximadamente 2.9 a 3.4% del PIB. Si eso es así, el déficit fiscal llegaría a un 8.8%. Ahora, ¿cómo impacta esto el plan financiero del gobierno? El plan de endeudamiento del Ministerio de Hacienda se presenta en las primeras 2 columnas y nuestra proyección en las 2 columnas que siguen. Para ir directo a la línea final, no hay duda de que el aumento en el endeudamiento
para el gobierno de la República va a ser considerable. El endeudamiento probablemente suba a niveles por encima del 72.4%, alejándonos de aquel umbral que se estableciera de 60% de deuda PIB, en el cual se activaba la regla fiscal. Esto parece que es un aumento inevitable y no solo eso, sino que si no es acompañado de medidas fuertes de recorte del déficit fiscal, va a tender a crecer muy por encima de lo que es recomendable para el país. Estamos poniendo aquí en la segunda columna la posibilidad de que el gobierno solicite un empréstito al Fondo Monetario Internacional. Eso nos parece que es importante porque ustedes, como vieron en la presentación de Chantal, los costos son muy por debajo de los costos que nosotros tenemos que pagar por esa deuda en el mercado local y en el mercado internacional. Estamos hablando de tasas que van de entre 0 y 1%. Y si bien vienen acompañados de restricciones al crecimiento del gasto o algunas medidas para la estabilización del déficit fiscal, estas medidas deberían ser bienvenidas. También es importante ver que si estos empréstitos del Fondo Monetario entraran, la captación de deuda interna en el mercado local podría mantenerse en niveles sumamente bajos. Y esto es importante para permitir que las tasas de interés a nivel local se mantengan bajas, porque no podríamos estar en una situación donde las tasas a nivel local son elevadas, ¿ok? En una contracción económica donde el sector privado va a estar siendo estrujado y donde va a tener tasas de interés que le hacen imposible la inversión y le hacen imposible al país la recuperación. Si el gobierno lograra un empréstito de alrededor de 3.000 millones y sería recomendable por los costos involucrados que fuera todavía por encima de eso, el gobierno podría acumular un excedente a final del año de aproximadamente 1 billón de colones que podría ayudar a enfrentar un 2021 que también se ve retador. Es importante nada más volver a visitar el tema de cómo estamos endeudados. Aquí es importante, lo primero que me parece que vale la pena señalar es que de la deuda total del gobierno, el 27% de esa deuda está en manos del mismo sector público. Esta es deuda que básicamente hace imposible que el gobierno entre en un incumplimiento de pago. El endeudamiento neto nuestro es de un 42.62 versus el 58.5 de deuda bruta. Para ponerlo en contexto y haciendo una analogía que tal vez resulte muy lejana, pero es importante aún, el gobierno de los Estados Unidos tiene un endeudamiento bruto de 103.5% de su PIB y tiene un endeudamiento neto de un 79% del PIB. ¿Okay? Siguiendo adelante, también es importante ver que de la deuda total, el 78% de la deuda es interna. La deuda que en realidad nos puede causar problemas es la deuda que tenemos con inversionistas internacionales con los cuales no podemos hablar o negociar. Estos inversionistas internacionales son el 15% de la deuda total del país, ya que 7% de la deuda externa o de la deuda total, perdón, está en manos de organismos bilaterales o multilaterales. En cuanto a la deuda interna, también es importante ver que el sector público tiene un 35% de esa deuda y que el 26% de esa deuda para un total de 61% entre sector público y OPCs
está en manos de inversionistas de largo plazo, estables. No es capital golondrina. Entonces, eso da una estabilidad al gobierno y también las necesidades crecientes y recurrentes de las OPCs aseguran al gobierno una fuente de financiamiento que hoy en esta crisis y ante este problema de endeudamiento es particularmente importante. Gerardo. Bueno, sí, otro de los macroprecios importantes y que causa gran inquietud es el tema del tipo de cambio. Recordarán que el país venía experimentando una sobreoferta de dólares explicada básicamente por la forma de financiamiento del déficit fiscal y eso pues causa una distorsión en ese precio hacia la apreciación del colón. Es difícil en este momento hacer predicciones sobre el tipo de cambio porque se están dando movimientos tanto en la oferta de dólares como movimientos en la demanda de dólares. Pero con esa advertencia, pues nosotros hicimos nuestro análisis y anticipamos lo siguiente, en millones de dólares, variaciones positivas o negativas en la oferta de dólares. Estamos estimando que la contracción del mercado europeo y del mercado estadounidense ya está causando problemas desde logística de exportación, transporte, retrasos, costos, como también en el poder de compra de nuestros adquirentes o consumidores de esos mercados. Entonces, nuestro estimado es que en lo que resta del año tendríamos una reducción de oferta de dólares provenientes de exportaciones de 1.145 millones de dólares, exportaciones de bienes. En la parte de servicios, el turismo, que genera al año más o menos 4.200 millones de dólares, pues este efecto fuerte de prácticamente más del 90%, nos decía don Rubén Acón hoy en La Nación sobre el impacto en la actividad turística, pues en el tanto en que se mantengan las fronteras cerradas y además el poder de compra de los viajantes se vea contraído, pues vamos a tener una contracción en la oferta proveniente de esta fuente, estimamos nosotros de alrededor de 2.200 millones de dólares según la historia y la estacionalidad que hemos tenido de esta actividad. La inversión extranjera directa, creemos que va a haber alguna posposición de inversiones en el tiempo. Mucho empresario internacional en este momento a lo que está es más bien sobreviviendo a los faltantes de flujo de caja, no están apostando a realizar nuevas inversiones. Estimamos una caída de esa oferta de 1.250 millones de dólares. Y luego hay un efecto favorable que es el financiamiento que de todos modos ya estaba previsto por el Ministerio de Hacienda, por el préstamo de la CAF, del BID y otros, estaría generando más bien una entrada de divisas de alrededor de 1.200 millones de dólares. Eso nos da una contracción de 3.374 millones de dólares. Ahora, hay elementos a favor. Básicamente hay un impacto severo en las importaciones que de todos modos ya venía por la contracción económica en lo que es vehículos, línea blanca, bienes duraderos y ahora bienes intermedios y materias primas hacia la baja, pero también la caída radical del precio del petróleo pues nos daría un ahorro en la factura petrolera. Es importante que esta reducción en los precios nos estaría dando la posibilidad de fijar ya a través de call options, que se llama, o a través de futuros, que esperamos que Recope lo esté pensando, lo haya hecho ya con entidades financieras externas, para que efectivamente ese ahorro lo tengamos. Entonces, ahí tendríamos una menor demanda de 4.200 millones de dólares, tal que entonces nuestro estimado de los movimientos de oferta y demanda nos daría un exceso de oferta en lo que resta del año de alrededor de 800 millones de dólares, que si además pensamos eventualmente en la ayuda del Fondo Monetario Internacional entre 2.500 y 3.000 millones para atender
los gastos de esta pandemia, pues más bien creeríamos nosotros que no debería haber una inestabilidad, una devaluación abrupta en el tipo de cambio, como alguna gente estaba especulando, sino que más bien creemos que eventualmente el Banco Central va a tener que absorber divisas. Y para eso fuimos a hacer la comparación entre el año 2008-2009, la crisis global anterior, y vean cómo ante fenómenos de contracción económica lo que más sufre son las importaciones, que en aquel momento se cayeron un 26%, mientras que las exportaciones apenas un 11%. Digamos. Esto es una foto de cómo se veía el mercado de ventanillas en los bancos, empezando del mes de enero diario al último dato que tenemos, que es el 3 de abril. El sector privado, el público, las empresas van a las ventanillas de los bancos y liquidan ahí sus dólares o compran ahí sus dólares. Si las barras son positivas, quiere decir que los bancos le están comprando más de lo que le venden al público, son compras netas, y si las barras son negativas, quiere decir de que los bancos le están vendiendo de más al público y tendrían que darse media vuelta, ir al Monex para recuperar esos dólares, porque recuerden que los bancos tienen una restricción diaria de no más allá del 2% de su patrimonio hacia arriba o hacia abajo. Entonces, realmente lo que uno ve en este comportamiento durante el mes de marzo es que, si bien es cierto, hubo algunos días de faltante de divisas y que eventualmente podrían haber explicado la subida en el tipo de cambio, básicamente por movimientos financieros, aprovechando los buenos rendimientos de los títulos en dólares externos versus los colones, lo que vemos es que en los últimos días de marzo, por temas estacionales, más bien la sobreoferta de dólares volvió a aparecer, montos cercanos a los 30 millones de excedente de dólares, y ahora en abril vemos alguna faltante, pero mínimo, lo cual nos hace presagiar de nuevo que no hay por qué pensar en que vayamos a tener una devaluación abrupta. Sigamos. Este otro gráfico lo que nos resume es el neto de intervención cambiaria del Banco Central. Recuerden que nuestro sistema es un sistema de flotación sucia, aparte de la oferta y la demanda del mercado. El Banco Central interviene utilizando sus reservas monetarias para estabilizar subidas abruptas o caídas abruptas del tipo de cambio. Entonces lo que tenemos son las variaciones en las reservas monetarias provenientes de las operaciones de estabilización cambiaria, provenientes de las ventas que se le hacen al sector público no bancario, y la recuperación de esas divisas en el Monex que hace el Banco Central. Entonces vean que en el mes de enero, prácticamente 2020 contra 2019, el exceso de dólares le permitió al Banco Central acumular reservas por un mismo monto, cerca de 80 millones de dólares. En febrero de este año, más bien tuvimos de nuevo una acumulación de reservas comparado con el año pasado, febrero, donde más bien el Banco Central perdió 17 millones de dólares. Y en el mes de marzo sí hay un cambio radical. En marzo del año pasado hubo una acumulación severa de reservas por, digamos, la liquidación de impuestos y el calendario estacional del mes de marzo. En este mes particular del 2020, sí vemos que el Banco Central tuvo una pérdida de reservas. Repito, puede verse explicada por la recomposición de los portafolios de riqueza financiera local de colones a dólares para aprovechar los premios de las tasas de interés de los títulos en dólares. Y de lo que llevamos del mes de abril, vean que abril es un mes del año pasado deficitario, pero más bien vemos que en este año como que hay una balanza en las ventanillas de los bancos, lo cual nos diría que no hay una presión incremental por el efecto del COVID en el mes de abril, por lo menos la primera semana que llevamos de este mes. Sigamos.
Esto es bien importante, tal vez un poco técnico, así como una persona va donde el médico para chequearse su presión, nivel de triglicéridos, colesterol y demás. Y digo todo esto porque ya cuando uno supera los 50 años, pues tiene que hacerse esos chequeos. Hay una normativa que hace que la superintendencia mida la salud financiera de nuestro sistema. Esto es relevante porque, con todo respeto, hay algunas personas que irresponsablemente han salido a decir a los medios de comunicación que esta crisis del COVID va a ocasionar un colapso del sistema financiero costarricense. Ustedes escucharon a los señores de Goldman Sachs y han visto también los informes de Moody's, Standard & Poor's, y no hay ningún fundamento para este tipo de alucinaciones, diría yo, tipo Nostradamus, en cuanto a la inestabilidad del sistema financiero. Déjenme rápidamente explicar en las columnas. La primera columna tienen el indicador que se mide. En la segunda columna, los mínimos que se piden por parte del regulador. Y luego hacia la derecha, cómo se veían a febrero, que es el último dato público que está en la página de SUGEF, los bancos estatales, los bancos privados, las cooperativas de ahorro y crédito, las financieras y otros intermediarios. Lo más importante es la suficiencia patrimonial, o sea, cuánto patrimonio tienen los intermediarios financieros para hacerle frente a las inversiones o activos ponderados por su grado de riesgo de cumplimiento. Lo mínimo que se pide es un patrimonio mínimo de un 10%. Aquí igual, dentro de lo que no se ha logrado entender o que a propósito negligentemente se ha tratado de vender, es que las autoridades financieras, con las medidas que han tomado de flexibilización, lo que están haciendo es protegiendo el patrimonio de los dueños de los bancos privados. Nada más falso. O sea, la intermediación financiera en el mundo es una actividad económica de naturaleza de alto endeudamiento. Por cada dólar de accionistas de los bancos, la regulación mundial permite endeudamientos con el público de hasta 10, 9 veces. Eso quiere decir que lo que está protegiendo el Banco Central, el CONACYF y la SUGEF no es a los dueños de los bancos, está protegiendo los ahorros del público. Ojo que digo ahorros del público, no ahorros públicos, porque cada cuenta corriente, cada certificado, cada cuenta de ahorro que hay en el sistema financiero tiene nombres y apellidos. Son ahorros de las familias, son ahorros de las empresas y por lo tanto es la principal responsabilidad fiduciaria del sistema. Entonces pueden ver que tanto en los bancos estatales como el resto de intermediarios hay holgura antes del COVID para soportar con el patrimonio eventuales crecimientos en los activos ponderados por riesgo. El siguiente elemento se llama el compromiso patrimonial. La mora de más de 90 días menos las reservas que los bancos han venido haciendo en el tiempo precisamente para cubrir vacas flacas. Y eso respecto a la cartera de crédito. Vean que el mínimo que se pide es un equilibrio, que la reserva debería cubrir la mora de más de 90 días. Si el número nos da negativo, es que más bien los bancos han hecho en exceso reservas para cubrir sus morosidades. Y vean que todos los intermediarios tienen exceso antes del COVID de provisión para hacerle frente a eventuales créditos malos. Pueden ver la mora de más de 90 días respecto a la cartera. El máximo aquí permitido es un 4% total, aunque antes del COVID la SUGEF flexibilizó para que las carteras personales, las carteras de retail que se llama, pudiesen tener morosidades incluso del 5%. Y vean que los intermediarios en su mayoría están largo de esos niveles, tal vez un poco más cerca los bancos del Estado, pero que relativamente son más corporativos. Luego tenemos niveles de eficiencia, gastos administrativos por cada dólar o colón que se genere en utilidad bruta. Aquí lo permitido es hasta un 96% de consecución de gastos o de gastos o de utilidad de cada los gastos, y pueden ver que está muy largo los bancos para llegar a una situación de pérdidas.
que es lo que se ve en el siguiente indicador, que es la utilidad trimestral acumulada respecto al patrimonio promedio. Lo que se pide es un mínimo de 0% y vean que todos los intermediarios tienen rentabilidades trimestrales por encima de ese piso. Dos elementos más es la liquidez, muy importante. Aquí lo que se hace es comparar la recuperación de los activos de los bancos respecto al compromiso o vencimiento de sus obligaciones ajustados por las volatilidades de las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro. A un mes, lo que se llama el calce de plazos, lo que se pide es que haya al menos una unidad de calce. Vean que prácticamente todos los intermediarios duplican esas coberturas de liquidez en colones, y en el caso de los dólares, igual, la cobertura es de 2.5 veces, 2 veces en promedio. Ahora, sí es importante aquí llamar la atención a los señores congresistas de que iniciativas, entre comillas, muy bien intencionadas, que promueven moratorias generalizadas de las carteras de crédito, no hay sistema financiero en el mundo que pueda hacerle frente a moratorias prolongadas sin recibir ingresos y teniendo que atender sus obligaciones, o sea, flujos de caja negativos. Por eso creo yo que los bancos ya están haciendo el esfuerzo y han ofrecido hasta 2 cuotas de moratorias en las carteras afectadas por el COVID. Y finalmente tenemos las calificaciones globales. Vemos que para mantenerse en un riesgo normal, la calificación tiene que estar entre 1, que es la mejor nota, y 1.75 máximo, y vemos que todos los intermediarios antes del COVID están muy cerca de 1, por lo tanto esto nos permite desmentir esas voces infundadas en cuanto a que haya algún problema de irregularidad o que el sistema financiero esté en riesgo. Sigamos. Ignacio, sigamos, por favor. Para ir terminando y hablar ya de lo final, lo primero que quisiéramos decir es que definitivamente el impacto económico va a ser considerable en el desempleo, en el crecimiento y en el endeudamiento. Nos vamos a recuperar en la producción principalmente porque vamos a ir impulsados por la demanda externa. Sin embargo, tenemos un problema y es cómo hacer que la disminución del desempleo pueda continuar y pueda acelerarse, y cómo vamos a hacer para resolver ese problema del endeudamiento que nos va a subir fuertemente este año. Nos parece que el gobierno y el Banco Central deben ser claros sobre la dimensión y los objetivos de las medidas económicas, de manera que la incertidumbre de todos los ciudadanos y los inversionistas se reduzca y el mercado pueda incorporar en los precios tanto del dólar como los títulos valores de deuda interna y deuda externa el impacto de las mismas. La incertidumbre definitivamente no ayuda. Gerardo. Vamos a ver, una de las grandes discusiones que se está dando en el mundo. ¿Hiciste la primera, Carlos, o estás en la segunda? Sí, ya estamos en la tercera. Ok, es el dilema en cuanto a el lockdown, que se llama el enfriamiento total de la economía con el propósito de salvar el mayor número de vidas humanas. Yo sé que suena un poco frío esta discusión porque nadie quisiera perder un ser querido. Pero ya escucharon ustedes a Chantal de Goldman Sachs, cómo ella divide los países en 3 niveles. No es lo mismo ser un país totalitario, China, Corea, Taiwán, que a su vez tienen una buena billetera para que 2 meses, 3 meses después puedan llegar a decirle a los empresarios, aquí hay un cheque por las pérdidas
que ustedes han tenido durante este periodo. Entonces yo creo que es muy importante que la labor excelente que está haciendo el equipo de salud, liderada por la Caja, liderado por el ministro de Salud, sigan balanceando este tema y que las actividades productivas esenciales del país puedan continuar operando para evitar que el daño económico, el desempleo e incluso la posibilidad de que muchas personas no tengan que comer se vea alterado radicalmente, dado que nuestras empresas, al contrario de las empresas europeas o de las empresas gringas, no tienen, digamos, mucho oxígeno, mucho tanque de oxígeno, flujo de caja como para soportar 2, 3, 4, 5, 6 semanas de aislamiento sin posibilidad de vender, recuperar y poder atender sus obligaciones. Carlos. En ese sentido, todos los ojos del gobierno se han volcado sobre el ciudadano y nos parece muy bien, sobre la salud nos parece excelente, pero la recuperación del aparato productivo del país y la reposición de todos los empleos va a depender de la recuperación de las pequeñas y medianas empresas. Esta gente, como Gerardo bien lo apunta, ya agotó sus reservas de caja, no tiene manera de sostener una planilla y vamos a tener que volcar la mirada a lo que otros están haciendo para promover la recuperación económica. Chantal nos expuso la dimensión del paquete en los Estados Unidos. Estamos hablando de que nosotros estamos hablando de 3.4% del PIB, los Estados Unidos está hablando más de el 10.7% del PIB y una concentración muy importante de parte de los americanos en rescatar sus pequeñas empresas, sus medianas empresas e inclusive asistir a las grandes empresas. No vemos por ningún lado que se hable de esto y si esto no se da, el empleo no va a poder reducirse. Adelante, Gerardo. Bueno, como lo reiteré, es importante en estos momentos críticos que el país esté unido y sobre todo, aparte del tema de salud, que repito, en mi criterio se está manejando muy bien, apoyar la institucionalidad que por muchos años le ha costado al país desde el punto de vista financiero, con el ente rector, el Banco Central, el CONACYT y las distintas superintendencias. Yo creo, por lo que hemos expuesto, que no se anticipa una inestabilidad general del sistema financiero o del mercado cambiario o bursátil. Incluso el Banco Central ha estado anunciando cómo va a apoyar a través del esquema de prestamista de última instancia, participando en los diferentes mercados de liquidez, tanto de corto plazo como en los mercados secundarios. Eventualmente podría ser que haya algunos problemas muy puntuales si las moratorias de carteras de crédito se prolongan por mucho tiempo, pero yo creo que el Banco Central está en la mejor disposición en esos casos de abrir líneas de crédito de emergencia de liquidez contra compra, ya sea de títulos valores o compra de cartera de crédito para llevarle oxígeno a esos eventuales casos que pudiesen tener una coyuntura en particular. El otro elemento importante es el mensaje a el tema del Congreso. Hay muchos proyectos de ley y hay mucha presión para que se aprueben rápidamente con el argumento de que se justifica por la crisis del COVID. Yo quiero mandar un mensaje a los señores diputados. Obviamente ellos son personas racionales en esto y han estado haciendo la tarea que antes de tomar ningún tipo de acción precipitada, por favor, acudan a los entes técnicos que les puedan suministrar la información de la sensibilidad de esos proyectos de ley sobre la estabilidad del sistema financiero costarricense o sobre las finanzas públicas del gobierno. Y vuelvo a reiterar, si bien es cierto, hay buena intención del gobierno de ayudar, también es necesario que hagan la tarea
de poder suministrar no solamente un estado de origen, sino también de aplicaciones de los fondos, aunque sea estimadas, para evitar que haya un gasto innecesario o eventualmente desvíos en el uso de recursos, sobre todo cuando estamos hablando de unas cifras que se acercan a los 2 billones de dólares. En conclusión, yo coincido, no nos pusimos de acuerdo con Chantal, con Alan, pero ellos utilizaron que hay luz al final del túnel. Esto quiere decir que hay vida después del COVID. Muy triste, muy lamentable las muertes que se han dado en el mundo. Rogamos a Dios de que Costa Rica se mantenga en el número mínimo que se ha suministrado públicamente, pero esto nos debe llevar entonces a un aprendizaje que, como dicen por ahí, solo con golpes los ticos aprendemos. Hubiese sido muy distinto entrar en estas crisis que no es que van a desaparecer si tuviésemos un Estado y una situación macroeconómica en todos los ángulos súper sólida como otros países. Nos tomó con una gran debilidad desde el punto de vista de la falta de reformas estructurales en el tamaño del Estado y las duplicaciones, los excesos de gastos respecto a los ingresos, y es en esa parte donde más el tema de la reactivación económica, promoviendo, apoyando al sector productivo, es la única forma donde los países pueden enfrentar de mejor manera, con el mínimo costo humano y económico, este tipo de situaciones que se van a seguir presentando hacia adelante. Carlos. Bueno, quiero agradecer a Chantal Lego y a Alan Robbins de Goldman Sachs por su interesante exposición. Los invitamos a que se comuniquen con Gerardo o con nosotros en Creación de Capitales si quieren profundizar sobre lo que hemos expuesto. Y así damos por terminada la presentación. Muchas gracias.